Génesis 42, versículos 3 al 8. Dice la Escritura: Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Josué pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. ¿Se ha encontrado alguna vez usted en alguna situación cuando no sabe qué hacer o qué decir? Está nervioso por algo y teme que lo que usted haga lo que usted diga no esté bien. Teme decir lo incorrecto o hacer lo incorrecto. Qué difícil, ¿verdad? Mucho más cuando se trata de relaciones quebradas. No estoy hablando de estar nervioso con un pánico escénico, sino estoy hablando de que hay ocasiones en la vida cuando nos encontramos con personas o grupos con los cuales estamos mal, quedamos mal o quedaron mal con nosotros. Tenemos que enfrentar situaciones o recordar situaciones embarazosas, difíciles, malas y feas. Y nos encontramos con personas, tenemos que saludarlas o tenemos que convivir con ellas. Y se nos presenta la incertidumbre de cómo actuar, qué decir, cómo comportarse. ¿No le ha pasado eso, sentirse incómodo ante las personas? Las situaciones, hermano, que Dios nos permite pasar, ¿sí?, a veces son incómodas. La vida va a estar llena de situaciones incómodas. Estas situaciones nos van a hacer llorar, nos van a hacer sentirnos incapaces o impotentes sin saber qué decir o qué hacer. Yo quisiera pensar que Dios no va a permitir estas cosas, pero esto no es así. Dios nos tiene que hacer caminar en lugares escarpados, difíciles. El camino de la vida no es un camino de terciopelo. Tenemos que enfrentar cosas incómodas, pero no por ello Dios nos ha dejado o disfruta hacernos sufrir. Él siempre tiene el control. Y qué maravilla que Dios tenga el control. Pero regreso a nosotros. Nosotros vamos a ser muchas veces incomodados. Jacob, el padre de José, había experimentado el gozo de la reconciliación. Si recuerda, algunas semanas atrás hablamos de la reconciliación que tuvo Jacob con su hermano Esaú. Fue un poquito diferente a lo que estamos leyendo el día de hoy. Jacob llegaba ante Esaú con culpa. Jacob fue confrontado con la realidad de presentarse ante su hermano con un sentimiento de culpa y acciones que no fueron correctas, que no fueron necesariamente buenas para la relación para su relación como hermanos, y él su vida corría a un peligro. Y cuando se presenta ante su hermano Esaú, él se presenta con culpa y con temor. Ahora le llega el turno a sus propios hijos, a los hijos de Jacob, presentarse ante su hermano José. Y también se presentan como culpables. Pero la historia va a cobrar un giro muy diferente. Jacob se presenta ante su hermano Esaú con temor, le trae regalos, se acerca a él con precaución y se acerca a él humillado.
Pero con la gracia divina, esa reconciliación se logra de una manera muy sencilla. Esaú lo recibe como a un hermano. Dios había ya trabajado en el corazón de Esaú. Parece que todo se olvidó, que simplemente la relación se restauró y la vida siguió su rumbo. Pero aquí nos encontramos con un José, que él no había hecho nada en contra de sus hermanos, sino encontramos a un José ofendido. Un José que había sido humillado, un José que había sido casi asesinado, un José que había sido rechazado. Póngase a pensar cómo se sentiría José. Imagínese desde el punto de vista humano y emocional que usted fuera José, lo entregaron sus hermanos, casi lo matan, y no lo mataron porque alguien intercedió, pero lo venden como esclavo. Usted pasa en la cárcel muchos años, de pronto se encuentra en una posición muy alta y aparecen sus hermanos. ¿Se imagina esa combinación de emociones que había en José? Véalo no como un héroe de la fe, que lo es, sino póngase a pensar en él ahorita como un ser humano. Póngase en sus zapatos. Sin embargo, José se acerca a ellos, lo vamos a poder ver, tal vez de una manera muy cautelosa, pero se muestra un José seguro, se muestra un José con autoridad, se muestra un José con generosidad y se muestra un José con amor. Si no existen estos ingredientes en nosotros, nunca vamos a ser capaces de perdonar a aquellos que nos hacen mal. Déjeme recordarle estas cosas que le dije: seguridad, autoridad, generosidad y amor. Esto porque no vienen a pedir perdón, él no viene a pedir perdón, sino él viene a otorgarlo. ¿Cuántos hemos sido heridos? ¿Alguien aquí ha sido herido? ¿Ha sido lastimado terriblemente? ¿Alguien aquí tiene relaciones rotas? Muchos. ¿Y cuál es nuestra reacción cuando nos encontramos ante las personas que nos lastimaron? Hoy tenemos una gran lección, la lección de José. Porque no hay otra cosa que haga mejor a una relación que el perdón. Repite eso conmigo: no hay cosa que haga mejor a una relación que el perdón. Estoy hablando de cualquier relación. Déjeme hacerle una nota aquí, una relación importante. En la historia de José y sus hermanos, como en toda relación importante, el perdón es más que una palabra, es un proceso. Muchos podemos decir, te perdono, pero el perdón no es una palabra, es un proceso que tiene que abarcar dos vidas o más. Tiene que abarcar la persona herida y la persona que ofende. No es fácil otorgar perdón, mi hermano. Se habla de la necesidad de dar perdón, pero el perdón no es fácil. Y la reconciliación tampoco. Vea dos cosas, dos partes, dos tiempos. Dios quiere la reconciliación, ¿verdad? ¿Puede entender eso, que Dios quiere la reconciliación? Pero no hay reconciliación si no hay perdón. Es un proceso. Déjenme notar dos cosas antes de seguir adelante. Hay situaciones en las que el perdón se queda en una simple palabra de liberación a un ofensor. Le pisaron un callo, ¿sí o no le da coraje? Y le dan ganas de encontrarle uno al que se lo pisó, ¿verdad? Pero si le pide disculpas, estará enojado y pero le dice, está bien, te perdono. ¿Eso requerirá todo un proceso de perdón? No, es un callo. Ahora, lo pisó una persona que a usted ni lo conoce ni usted ni conoce. ¿Requerirá todo un proceso de sanidad interior? No, no estoy hablando de eso, ¿sí?
Hay cosas que no rompen relaciones o que son de relaciones superficiales sin importancia o que no vale la pena conservar. Resulta que hay una persona en su trabajo que a usted no lo quiere y le está haciendo cosa tras cosa. ¿Qué es lo que usted hace? Lo perdona. Ahora, ¿usted va a buscar restaurar una relación con esa persona? No siempre. No tiene que hacerlo. Dice, pero es que somos cristianos. También los cristianos no tienen que meterse en relaciones que no valen la pena. ¿Sí? Un muchachito tuvo una novia, un novio, o una muchachita, un novio, terminaron heridos. ¿Sí? Tiene usted que, por ser cristiana, la muchachita, tiene que buscar al muchachito y buscar una reconciliación con él, aunque no regresen a ser novios. No, al contrario, la recomendación es, olvídate de esa persona, salte y es más, cámbiate de ciudad o a ver qué haces si te lastima. Porque son relaciones que no valen la pena. Pero es que dice la Biblia que perdone, perdónalo. ¿Ya lo perdonaste? Ya lo perdoné. Ya no tienes que hacer nada. Nadie te tiene que presionar para, no es que tú tienes que casi reconciliarte porque tienes que amarlo en el amor de Cristo. Ámalo en el amor de Cristo, pero mantén tu distancia porque esa relación no te conviene. Tenías una relación con una persona que abusaba de ti, no tienes que restaurar una relación con una persona abusiva. Al contrario, tienes que mantener tu distancia. Entonces son relaciones que no tienes que restaurar. ¿Por qué? Porque no te convienen, porque no son sanas, porque no son buenas. Entonces, hoy no voy a hablar de esas relaciones. Hay otro grupo de relaciones que tampoco están en este grupo de cosas que quiero hablarle hoy. Y son situaciones donde usted tiene que perdonar a otros, no para liberar a otro, sino para ser liberado usted. En el primer caso, usted libera a otro y le dice, te disculpo, no te preocupes, ya, olvídalo. Ni me voy a hacer tu gran amigo, nos saludamos bien, pero ahí se acabó todo. Nos encontramos, ¿cómo está? Con respeto se le trata, pero hasta ahí. Pero hay otras situaciones en donde usted está acarreando rencor y dolor. Usted tiene que perdonar, ¿para qué? Para ser liberado no la persona, sino ser liberado usted de ese sentimiento de rencor. Y eso es en casos en donde alguien lo hirió y esa persona que le hirió ni enterado está que usted lo hirió. ¿No le ha pasado eso? A mí se han acercado personas y me han dicho, hermano Andrés, fíjese que yo le quiero pedir perdón. Ay, ¿por qué? Me dice, es que fíjese que yo pensé de usted tal y tal cosa y tal cosa. Pero no se preocupe. Fíjese, esa persona andaba cargando algo que ni yo enterado estaba. Y a mí no me hirió. Pero esa persona traía un rencor. Entonces, tenía que ser, cuando yo le dije, hermana o hermano, no se preocupe. Estamos bien usted y yo. ¿Qué pasa con él? Se libera. Es una liberación que tiene la persona que trae un rencor. Y así pasa. Hay mucha gente que trae un montón de cosas en contra de los demás. Yo lo que le aconsejo a usted, si usted trae algo en contra de alguien, o vaya y platique con esa persona, pero si no tiene los pantalones para ir a platicar con esa persona, entonces quítese de ese rencor. Sáqueselo. Para que usted pueda ser liberado. Pero si no, hable. Y a lo mejor terminan llorando, abrazándose y los mejores amigos. Pero libérese de todas esas cosas, ¿sí? Son cosas que necesitan ser liberadas en nuestra propia vida, ¿sí? Ahora, estos no son los casos que ilustran este pasaje de Génesis. El caso del Génesis es una reconciliación necesaria. Diga, una reconciliación necesaria. Aquí sí estoy hablando, por ejemplo, de un matrimonio. Hay matrimonios que a lo mejor tienen que ser reconciliados. Un padre y un hijo. Un compañero de trabajo se fue peleando con usted y no lo ha visto y usted trae el remordimiento de conciencia de que si un día se muere y no se reconcilió con él y se lo encuentra en el cielo, ¿qué va a hacer? No se preocupe, si ya no lo encontró y Dios no lo puso en su camino, usted no tiene que preocuparse de eso. Libérese de la culpa y perdón, si le hirió, perdónelo. Hay veces que hay que liberarse de personas que ya ni, es más, libérese de cosas
inclusive que ya murieron, de personas que ya murieron. No perdonó usted a una persona que ya murió, perdónelo. Ya no puede hacer absolutamente nada. Recuerde, después de que alguien muere ya no puede hacer absolutamente nada sino liberarse. Y si usted le hizo algo a esa persona, pídale perdón a Dios y libérese. Pero aquí estoy hablando de que la vida sigue. Diga, la vida sigue. Y entonces yo tengo que estar bien con la gente, como principalmente mi familia, nuestras familias, nuestros cónyuges, nuestros hijos, la gente cercana, nuestras iglesias, inclusive nuestro trabajo. Debemos estar bien unos con otros. Y para eso es que este pasaje nos va a ayudar a ¿qué? A restaurar relaciones que son importantes para poder seguir adelante, porque en esas relaciones Dios tiene un propósito. Así que la reconciliación necesaria es aquella reconciliación que tiene que llevarse a cabo entre relaciones en donde hay un propósito y cuyo propósito está amenazado por una mala relación, porque hay algo entre nosotros. En un matrimonio a veces hay algo entre nosotros, en los matrimonios, hay algo entre nosotros que tiene que ser reconciliado, pero no puede ser reconciliado si primero no hay perdón. Tiene que ser perdonado y después entonces puede ser reconciliado. ¿Sabe por qué a veces no se logran las reconciliaciones? Porque nos quedamos en los primeros pasos, en el perdón. Debo mencionar también, hermano, que esto aplica a la relación más importante que tenemos los cristianos, nuestra relación con Dios, quebrantada por el pecado. ¿Sabe que Dios no nada más nos perdona? Ok, te perdono, hijo, te vas a ir al cielo, vas a estar con los ángeles, pero olvídate de mí. No, Dios nos perdona para reconciliarnos con Él. Fíjese. Porque un perdón puede que no implique que nos volvamos a relacionar, pero con Dios, Él nos perdona para relacionarnos con Él. Por eso es que esto ilustra, hermano, el Evangelio. La vida de José desde el principio ilustra el Evangelio en diferentes perspectivas. Aquí puedo ver el Evangelio de una manera muy preciosa en la vida de José. José tipifica a Cristo de una manera como no hay a veces. José tipifica a Cristo de una manera excelente, extraordinaria. Fue un hombre de fe, fue un héroe de la fe extraordinario. Un hombre que buscó la reconciliación con aquellos que lo ofendieron, lo mismo que Cristo hizo. Vino y nos perdonó y nos reconcilió. Él es aquel que nos reconcilió. Él es de quien aprendemos. Ese es el Espíritu de Cristo que estaba actuando en José. Dice la Biblia que debemos buscar en los héroes de la fe el Espíritu de Cristo actuando en ellos. Lo que dice la Biblia. El Nuevo Testamento dice, mira el Antiguo Testamento que busca cómo el Espíritu de Cristo se manifestaba en los hombres de fe. El Espíritu de Cristo actuaba en José. Ese es el Espíritu que lo hizo ser una persona extraordinaria, un héroe de la fe. Y es lo que estamos aprendiendo hoy. Déjenme hablarles acerca de la historia. En esta historia, quiero que ubique a los hermanos de José como aquellos que necesitan arrepentimiento. Los hermanos de José, ¿qué necesitan? Arrepentimiento. Por el otro lado, ubique a José como el que ejerce justicia y otorga el perdón. ¿Qué le hicieron a José? Una cosa muy mala. Casi lo matan. Lo pudieron haber matado y lo vendieron. Y ahora José, ¿dónde está puesto? Dios, ¿a dónde lo pone? En un lugar de autoridad. ¿Dónde está José? En autoridad. Mire a Cristo, ¿dónde está Cristo? En autoridad. En la mayor autoridad. Ahora, sus hermanos, ¿dónde lo habían puesto? En el pozo. ¿Y en dónde sus hermanos pusieron a Cristo? Lo mandaron a la tumba, lo mandaron a la cruz y lo mandaron a la tumba. Pero Dios, ¿qué hizo? Lo levantó, le dio un nombre que es sobre todo nombre.
¿A José qué hizo? Lo levantó también Dios. Y llegan entonces sus hermanos, ¿y qué necesitan sus hermanos? Arrepentimiento. Pero ¿dónde está José? En autoridad. ¿Y dónde está Cristo? En autoridad. Y el que está en autoridad da alimento y también trae juicio y justicia. Conforme a la justicia y el juicio, ¿ante quién estaban los hermanos de José? Ante el juez justo, ante un juez, ante uno que juzga, ante uno que los podía matar, ante uno que podía hacer de ellos lo que quisiera. Así que imagínese si José hubiera tenido el espíritu del ser humano. El espíritu del ser humano es vengativo. Por eso dice la Biblia que la venganza ¿de quién es? De Dios. Porque no pagamos nosotros bien, pagamos muy mal. ¿Cuál hubiera sido la actitud de José? Ahora los tengo en mis manos. Pero ¿cómo actuó José? Con justicia. Ahora, pero actuó con justicia y misericordia. Porque con justicia pudo haber hecho, justamente pudo haberse vengado. Pero no lo hizo. Cuando nos presentamos delante de Cristo, nos presentamos como culpables. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Aplica justicia y dice, yo ya pagué. Nos da misericordia. Qué maravilloso, ¿verdad? Así que Él ejerce justicia, pero es el que entonces, al ejercer justicia, es el único que puede darnos perdón. Es el único que puede darnos perdón. Yo no puedo decirle, usted está perdonado. ¿Quién le da el perdón? Dios, Cristo. Los hermanos de José hacen un largo viaje a Egipto y se encuentran a José, según lo que leímos, pero no lo reconocieron. ¿Qué vieron en José? Un hombre de autoridad, el hombre que les iba a dar de comer. José los reconoce y al recordar sus sueños se encuentra en este tipo de situación incómoda en donde su actuar es fuertemente probado. Vemos a un gran hombre actuando con astucia, pero con intenciones justas, cosas indispensables para redimir a una familia en necesidad. Esto es muy importante. Vemos a José actuando ante sus hermanos no con maldad, sino con astucia. Con astucia, pero al mismo tiempo sus intenciones, ¿cuáles eran? Eran buenas. Las intenciones de José eran justas. Para poder redimir a una familia en necesidad, lo que necesitamos es astucia y una intención justa. Una intención justa. ¿Le ha hecho mal su familia, hermano? ¿Le ha hecho mal gente cercana a usted? Cuando lleguen esas personas ante usted con una necesidad, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Evangelio? El Señor Jesús dice, al que tenga necesidad, dale. ¿Con qué intención le va a dar, hermano? Con una intención justa. Claro que lo va a hacer con astucia. Le pide $1 millón prestado el que ya le había pedido 10,000 y no le pagó. Pues definitivamente, claro que no le va a prestar, ¿verdad? Pero sí le va a ayudar. Es válido ayudarle a la gente que está a su alrededor, a su familia, a sus hermanos, a sus amigos, la iglesia. Pero ¿cómo va a actuar usted? Con justicia y con astucia. José no actuó de una manera mala, él actuó de una manera muy cauta. Fue un hombre muy sabio, fue un hombre muy prudente y muy espiritual. Yo quiero preguntarle a usted y que imagine conmigo, ¿por qué José, cuando es puesto en el segundo lugar de Egipto, no fue a buscar a su padre? Imagínese, cuando él es un esclavo, no podía ir a buscar a su padre, ¿por qué? Porque era un esclavo. Si él salía, él estaba violando una ley, seguramente lo iban a matar porque el esclavo no podía huir.
El esclavo era un esclavo. Pero cuando es puesto como el segundo de Egipto, él ya no era un esclavo. Él era la persona más importante de Egipto después de Faraón. ¿No cree que pudo haber mandado a alguien a su padre y decirle, Padre, estoy vivo? Y haber mandado a través de su padre o reconciliarse con su padre y haber hecho de sus hermanos, haberlos juzgado, haberlos hecho quedar mal con su padre? Lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. ¿Nota eso? ¿Nota eso? Aquí hay algo interesante. ¿Por qué no lo hizo José? Porque la directriz divina indicaba otro tiempo y otra circunstancia. José entendió que este era el tiempo y la circunstancia, no antes. Él no se apresuró. Él esperó el tiempo de Dios. Dijo José, ¿me has puesto en Egipto sirvo. Hermano, aún las reconciliaciones no las podemos acelerar. A veces las personas no están listas para una reconciliación. Hay personas que no están listas para una reconciliación. A veces nosotros mismos no estamos listos para una reconciliación. A veces aún las circunstancias no son adecuadas para una reconciliación. Pero Dios tiene su tiempo. Siguió su vida José, pero cuando aparece José y se encuentra estos 12 que los reconoció, dice que él los reconoció, pero ellos no lo reconocieron a él. Pudo saber José, este es el tiempo. Este es el tiempo. Así que José entendía que este era el tiempo y la circunstancia. ¿Era el tiempo para qué? No para vengarse, sino para restaurar a su familia. ¿Cuál era la situación de la familia de Jacob, hermano? Estaba quebrada. Recuerda lo que sucedió con los hijos. Los hijos eran malos. Judá tuvo una relación incestuosa con su nuera y de ahí nacen sus hijos. Rubén, Simeón, habían sido hombres malos y todos habían tenido envidia de José. ¿Cuál es la situación de la familia de Jacob? Mala. Pero José aparece ¿para qué? En el momento oportuno, porque ahí en el hambre, con hambre aparecieron 12 hombres, no eran 12 hombres, 10 hombres completamente diferentes. Usted va a notar que los hombres que aparecen ante José, y ahora aparecen los arrogantes, prepotentes, que tenían todo, empresarios, ganaderos, sino aparecen unos hombres con hambre, humillados, con la frente hasta el piso, para que se cumpliera lo que él había soñado. Y sus hermanos humillados, y el lenguaje que van a utilizar sus hermanos mostrarán señales de arrepentimiento. Por lo cual José no pudo acelerar el tiempo, porque tenía que permitir que Dios trabajara en los corazones y en las circunstancias y que trajera las hambres necesarias que Dios tiene que traer a los ambientes para que la gente se humille, reconozca su necesidad y venga a humillarse ante, en este caso ante José, pero realmente se están humillando ante el Dios que levantó a José, a quien le representaba a José. Por eso José actuó con gracia, con sabiduría, como actuaría Cristo, como actuó Cristo. Así que él no vino para vengarse, sino para restaurar. José entendía que Dios no lo había puesto para destrucción, sino para salvación. Y nos recuerda lo que Jesús dijo: yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Los discípulos que tenían la actitud de los hermanos de José antes, cuando llegaron a una ciudad y no los quisieron recibir, Señora, hacemos que caiga fuego del cielo y los consuma. Digo, ustedes no saben de qué espíritu son. Hay un corazón en Cristo redentor, es decir, de perdón, de redimir al que está perdido. Hermano, ahorita no estamos para condenar a nadie, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su familia no podía ser redimida con un corazón envidioso, egoísta, como el que mostraron sus hermanos al venderlo como esclavo, mentirle a su padre
porque además esos hermanos le mintieron a su padre y seguir su vida tranquilamente. Estos hombres necesitaban un corazón arrepentido, necesitaban un escarmiento. La gente necesita un escarmiento para poder regresar arrepentidos. Así que no podían humillarse a José cuando fue levantado de Egipto, sino después de 2 años de hambre. En el segundo año del hambre. José entonces se muestra, dice la Biblia, áspero. ¿Ha conocido gente áspera? Lo han tratado de una manera áspera. Y cuando nos tratan con manera áspera, ¿qué pasa? Nos detenemos y nos humillamos, ¿va? Y más cuando es una autoridad. Si agarra un policía y nos dice, nos habla fuerte, ¿qué pasa con nosotros? Ah, caray. Porque es una autoridad, ¿verdad? Imagínense aquí José, ¿cómo les habló a sus hermanos? Ásperamente. Pero lo hizo con mucha razón. No lo hizo por venganza, sino con un propósito. Les mostró una sospecha. Les dijo, ustedes son unos espías. ¿Por qué José los tachó de espías? Porque estaba indagando cuál era la situación. Era parte de su plan. ¿Por qué? Porque tenía que saber con qué corazones estaba trabajando. Solamente se encontró con sus hermanos. Y la última vez que vio a sus hermanos, ¿cómo los vio? Malos, perversos, asesinos. Tenía un espíritu como el de Caín. Lo iban a matar. ¿Qué querían hacer con él? Lo querían matar. Y si usted se encuentra unos años después a esas personas que los querían matar, usted se va a presentar así como que, no, ustedes son unos espías. Pero ¿cómo se mostraron ellos ahora? Diferentes. ¿Sí? Investiga la situación de la familia, le saca la sopa, como decimos en México. Le sacan. Ellos le hablan, tenemos un hermano pequeño, tenemos a nuestro padre, somos 2 hermanos, pero uno desapareció. ¿Ah? Cuando ellos le dicen esto, dice la Biblia que para él, ¿qué hizo? No aguantó, se fue y lloró. Déjeme decirle, hermano, que el proceso del perdón no es fácil. ¿Hasta dónde llegó José? Usted tuvo que irse a llorar, hermano. Por eso le digo que ahí encuentra usted un hombre, un ser humano, con un montón de emociones mezcladas ahí. No fue fácil. No es fácil. Pues en este proceso hubo lágrimas. Porque Rubén, el hermano que intercedió por él, por el cual no lo mataron, les dijo a sus hermanos en el lenguaje hebreo, esto nos está pasando por causa de lo que le hicimos a nuestro hermano. Y José lo entendió. Porque ellos no sabían que era José y que hablaba el idioma hebreo. Por eso se fue a llorar. Y pudo entender que había uno que había intercedido por él. Y empieza Dios a través de eso, Dios empieza a trabajar y José deja que Dios trabaje ¿en qué? En el remordimiento que tenían sus hermanos. Empieza a trabajar en guiarlos ¿a qué? ¿A qué los está guiando? A un arrepentimiento, a que vean su pecado. El proceso de reconciliación implica el suavizar mi corazón para perdonar al que me ofendió, pero también necesita un proceso en el cual haya un arrepentimiento genuino. Hay un arrepentimiento de las otras personas. Y lo que está haciendo José es permitiendo que a través de su plan Dios esté trabajando en esos corazones. Y ellos están cayendo en la cuenta de su pecado y viéndolo tan grave como debe ser. Ahí encontramos el Evangelio. Usted y yo cuando nos reconciliamos con Dios, no podemos reconciliarnos con Dios si no reconocemos la gravedad de nuestro pecado. Para que usted y yo podamos dejar nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra vieja manera de vivir, necesitamos entender qué grave es. Aun cuando se nos trata ásperamente, mi hermano, es parte del propósito de Dios. A veces se acusa a las iglesias de que son legalistas. Déjeme decirle que el ser áspero es parte del propósito de Dios. ¿Para qué? Para mostrarte que el pecado es grave. Se le va a dar gracia, pero no se le da gracia al que no se arrepiente, hermano. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación.
En la Biblia yo no encuentro una gracia barata. La gracia de Dios es gratuita, pero le costó al Hijo del Hombre su vida. Y Dios necesita ver en nuestros corazones arrepentimiento, porque la predicación de Cristo fue primero el arrepentimiento. Y sigue siendo la predicación. Cuando Pedro predicó su primer sermón, ¿qué les dijo? Cuando los hombres se compungieron de corazón. ¿Qué haremos, Pedro? ¿Qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros. En este evangelio necesitamos restaurar nuestra relación con Dios a través del arrepentimiento. Es un proceso de lágrimas el que pasa a Ana José, pero en Rubén y en sus hermanos hay un acto de reconocimiento del horrendo del acto que hicieron. José toma preso a Simeón. ¿A quién cree que mete a la cárcel? Al que seguramente fue más malo con él, a Simeón. Simeón seguramente fue el principal promotor y tenía que irse con cuidado con Simeón. Tenía que ver a ver qué había en el corazón de Simeón. Y déjeme decirle algo, el trato de Dios con cada persona, esto me muestra algo, que el trato de Dios con cada persona es diferente. Hay a unos que los tiene que tratar más duro. A Simeón tenía que tratarlo más duro. Porque tenía que tratar con todos. ¿Y con quién iba a tratar? Con el más duro. ¿Y con el más duro dónde lo trató? En la cárcel. Algunos hermanos son tratados en la cárcel. Algunos son tratados en la enfermedad. Algunos son tratados en los problemas. Unos son tratados de diferentes maneras. Somos tratados de diferente manera. Pero el propósito de Dios es traernos a Él. ¿Cuál es el final, hermano? Que todos necesitamos es arrepentirnos. Dice, a ver, ¿por qué este no lo mandó a la cárcel? ¿Por qué este no lo mandó a la enfermedad? Porque Dios trata con nosotros de diferente manera. Dios trató con Simeón de diferente manera. Él necesitaba un mayor escarmiento. Sin embargo, el trato de José fue generoso, diga, generoso. Dice la Biblia que mete a la cárcel a Simeón, y yo no dudo que lo haya tratado bien en la cárcel. Y a sus hermanos, aunque no lo dice la Biblia, pero a sus hermanos los envió de regreso y los envió con los alimentos y además los envió con el dinero. Es decir, que los alimentos se los dio gratis. ¿Qué hizo? Prácticamente José empieza a alimentar y a sustentar a su propia familia. Y cuando llegan y le cuentan a su padre todo lo que sucede, entran en pánico cuando ven que el dinero estaba ahí. Mire, reciben las bendiciones de Dios y las bendiciones de Dios les producen pánico. A veces nos pasa a nosotros como uno se sorprende de las bendiciones de Dios, hermano. No las merecemos. No las merecemos. Es más, entraron en pánico porque dijeron, no sabían ni qué pensar. El mismo Jacob entró en pánico. ¿Por qué? Porque estaban metiéndose ante una autoridad muy importante y algo estaba sucediendo ahí. Y los hermanos decían, esto es causa, estamos cosechando lo que sembramos con lo que hicimos. Es decir, la conciencia estaba trabajando en esos hombres de una manera extraordinaria. No podían dormir. ¿Se imagina? ¿Se imagina que usted va a depositar un dinero a un banco y después cuando llega a casa se encuentra ese dinero en el banco? Va a decir, me van a perseguir los del banco. Siendo que era bendición de Dios. Pero José era generoso. Nuestro Dios es generoso. En el capítulo 43 regresa a Jacob, el cual ve que esto es una grande prueba para su vejez. Le dicen que tiene que llevar a Benjamín, su hijo menor. Al necesitar más alimento tiene que ceder a su pasión, a la debilidad que tenía Jacob, que era su propio hijo pequeño. Con tal de salvar a su familia, envía a Benjamín por la intercesión de Judá. Judá es un hombre, recuerde, Judá era un hombre que mostró un corazón perverso, inmoral, pero aquí aparece un Judá muy cambiado. Un Judá hablando e intercediendo. ¿Sabe de qué tribu vendría el Señor Jesús? De la tribu de Judá. ¿De dónde vendría el rey David? De la tribu de Judá. Y Judá le dice a su padre,
Padre, yo me hago cargo de tu hijo, de Benjamín. Y sabe, esa tribu de Benjamín nunca se separó de la tribu de Judá. Nunca. Cuando hay una separación de tribus en Israel y Israel del norte en Samaria establece su reino, se unen dos tribus en Judá, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín. El primer rey sería benjamita y los demás serían de Judá. Ellos van con doble dinero y presentes. Había, hermano, semillas, había muchas cosas. Quiere decir que sí había recursos, pero sabe una cosa, había una grande hambre en la tierra y dependían del trigo de Egipto. Y van con doble dinero y llevan presentes, mostrando el corazón compasivo de Jacob y de esa familia. Esa familia había cambiado. Esa familia regresa a Egipto ¿cómo? Con regalos, con dones para José, sin saber que era José. Cuando llegan a Egipto, ¿cómo cree que los trata José? Los trata bien, hermano. ¿Cómo trató a sus hermanos? Con generosidad. Digo otra vez, generosidad. Trató con generosidad. No como el que quiere vengarse, sino el hermano que los ama. Ellos no lo entendieron, pero José los trató como un hermano que ama. ¿Qué hizo José? Les sirvió un gran banquete. Muestra preferencia por Benjamín. Y una vez que le presentan a José llora. Nuevamente José llora. El perdón no sucedió de la noche a la mañana, mi hermano. El perdón sucede en un proceso de varios meses, de mucho tiempo. Posiblemente se recuperó José de la sorpresa, posiblemente le oró a Dios, ¿qué voy a hacer? Pero en ese momento se presentan sus 10 hermanos, porque ahora se le presenta el pequeño, el que no conocía, el hijo de su madre, el bebé, porque tal vez lo conoció de bebé, Benjamín. ¿Y qué hace? Nuevamente llora. En el capítulo 44, José ahora pone la prueba más fuerte que lleva a sus hermanos a mostrar un corazón humillado. Pone la copa de su propia copa en la bolsa de Benjamín y los persiguen. Manda a sus siervos, es una trampa, y llegan sus siervos, ustedes le han robado a nuestro Señor. Los hermanos se sorprenden y dicen, no, si encuentras la copa, si encuentras la posesión de tu Señor aquí, seremos tus esclavos. Mata al que encuentres. Y encuentran la copa, ¿en dónde? En el saco de Benjamín. Se les fue el color, hermano. Y ya me imagino a Judá, que le prometió a su padre que lo traería con vida, y si no, ¿qué pasó con él? Se les fue el color. ¿Cómo regresaron ante José? Dice la Biblia que regresaron y se humillaron y le dijeron, somos tus esclavos. ¿No son los mismos hombres ya, hermano, que vendieron a José? ¿Cómo llegaron? ¿Quién tuvo la culpa? Bueno, en ese momento, ¿quiénes pudieron haber hecho? Oye, Benjamín. Pero ellos se humillaron todos. El tiempo de José, si eso le hubiera pasado a José, ¿qué hubieran hecho? Esta es la oportunidad. Deshazte de José, nos deshacemos de José, pero ahora ya no eran los mismos. Eran hombres que habían cambiado. Se habían humillado. La familia estaba regresando, la unidad estaba regresando. ¿Sabe que la iglesia es un reflejo de eso? Cuando todavía estamos en el mundo, somos una iglesia mundana, sacrificamos a cualquiera. Pero cuando estamos cada día más trabajados por Dios, nos vamos a humillar juntos por el que padece. Por eso nos vamos a doler cuando un miembro se duele. Ahí ya se está viendo que la obra de Dios está haciendo algo en la vida de estos hombres. ¿Sí? Estos hombres son muy diferentes. ¿Sí? Aunque no todos eran culpables, se ponen al servicio de José.
Y les dice José, no, ustedes no tienen la culpa, ustedes son libres de irse. Me voy a quedar con el culpable, ¿con quién? Con Benjamín. Y dijo Judá, no. Otra vez Judá. ¿Qué hace Judá? Otra vez intercede. Tenía una elocuencia Judá ahora diferente. Era el que hablaba, era el que estaba como líder ahora. Y le dice, no. ¿Qué hace Judá? Se ofrece como sustituto. Diga, sustituto. Ahí está Cristo, hermano. Cristo ofrece, el justo ofreciéndose por los injustos. José vio en Judá, este es otro. Porque el que intercedió por él fue Rubén, pero ahora ¿quién es? El que debió haber puesto las pilas de los mayores, los adultos, Judá. Se ofrece y le dice, no, quédate conmigo y deja ir. Y le muestra algo más. Le muestra a Judá que ahora consideraban a su padre y tenían un cariño por su padre. Y consideraban el cariño tan excesivo que tenía su padre con Benjamín. Porque ellos tenían envidia ¿de qué? Del cariño de su padre Jacob por José. Ahora, ¿cómo estaba Jacob? El mismo cariño que tenía por José, ahora lo tenía ¿por quién? Por Benjamín. Por eso vendieron a José. Pero a Judá le dice, no, José, porque yo no puedo regresar y ver a mi padre que muera por la tristeza de que no regresa Benjamín. ¿Qué muestra ahora? A un Judá completamente cambiado, que le interesa lo que su padre siente. Y además no le interesa que este niño, que este jovencito Benjamín sea el consentido. Ya no les interesa. Aman a su padre, lo respetan, son una familia diferente. ¿Qué hizo José, hermano, cuando vio eso? Dice que no aguantó. Capítulo 45, vaya conmigo al capítulo 45. No podía ya José, dice ahí el versículo 1, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio, ¿a qué? A llorar, a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de mi vida me envió Dios delante de vosotros. ¿No le recuerda la resurrección, hermano? ¿No le recuerda aquel que dice, yo soy? ¿No le recuerda aquel que le dice a sus discípulos, a las mujeres, ve delante de mis hermanos y diles? ¿No le recuerda aquel que no reconocía a los discípulos, que los mandó a pescar y después uno le dijo, es el Señor? Pedro, es el Señor. Aquel que dio la vida para salvar a muchos. Ese es Cristo. ¿Qué encontramos aquí, hermano? Un José que llora. Ya no aguanta. Llega el momento en donde la reconciliación es inminente. Porque hubo un proceso de Dios. Fue un encuentro orquestado por Dios. Un corazón dañado, herido, lastimado, dispuesto a perdonar, que lloró 3 veces. ¿Cuántas veces lloró? 3 veces. Que entregó, hermano, que padeció y que aguantó hasta que hubiera el trato correcto en sus hermanos y pudiera ver la evidencia del arrepentimiento en ellos. Y una vez que sucedió, hermano, hay una liberación.
se libera Simeón, se libera Benjamín, se liberan sus hermanos y les dice vengan. Y dice que se abrazan todos. Y la misma casa de Faraón oyó que José lloró. Todo el mundo se enteró del dolor que le costó y de que su familia estaba ahí. ¡Qué maravilla! Esto me lleva a pensar lo siguiente, mi hermano. El perdón es un sacrificio. Diga, el perdón es un sacrificio. Recuerde, no hay reconciliación si no hay perdón. La reconciliación es indispensable para caminar juntos. Para reconciliarse hay que perdonarse. En el matrimonio, en los hijos, en la iglesia. Para caminar juntos tenemos que estar reconciliados. Y para estar reconciliados necesitamos perdonarnos. Si no hay perdón, no hay reconciliación. Y si no hay reconciliación, no hay unidad. Y si no hay unidad, no hay propósito. En su matrimonio, piensa esto, si hay propósito en su matrimonio, debe haber unidad, se deben reconciliar, se deben perdonar. Con sus hijos, para que cumpla su propósito, debe haber unidad, debe haber reconciliación y debe haber perdón. En la iglesia, para que haya propósito, debe haber unidad, pero esta no se va a lograr si no hay reconciliación y esta no se va a lograr si no hay perdón. Esto requiere mucha energía, hermano. Hay que superar fuertes obstáculos emocionales, además de que el infierno siempre lucha contra la reconciliación. La perseverancia es indispensable para vencer. Si vemos esto por etapas, el principio cuando se pretende perdonar, déjeme explicarle esto, al principio cuando se pretende perdonar, porque todos salimos de un sermón y nos dicen, hermano, perdone, usted llega así, yo voy a perdonar, ¿verdad? Pero cuando se le presenta a la persona que lo va a perdonar, ya no está actuando su cabeza, sino empieza a actuar ¿qué? Su corazón. Y yo no sé qué pasa en nosotros, pero se nos olvidan los sermones. ¿Y qué es lo que viene a nuestra mente? El dolor. ¿Por qué? Porque es más fácil recordar lo que sentimos que lo que oímos. Hay un principio en predicación que nos dicen, es esto. La gente se acuerda, no se va a acordar de todo lo que tú dijiste, pero sí se va a acordar de cómo la hiciste sentir. Por eso que cuando nos encontramos con una persona que nos hizo sentir mal, estábamos dispuestos a perdonarla y cuando se presenta delante de nosotros, ya se pone en la situación difícil. Ahí viene una combinación de cosas. Se combinan y se confunden. Se confunden y se combinan afectos, el honor, que son cosas buenas. Decir, pues es que yo amo a mi esposo, a mi esposa, sí, yo debo perdonarlo, yo debo reconciliarme. A mis hijos o a mis padres, yo los amo, son mis padres, tengo que reconciliarme con ellos. La iglesia es la iglesia de Cristo, es el cuerpo de Cristo, yo tengo que estar bien con ellos, debo someterme a mis líderes, debo unirme a mis hermanos en Cristo. Pero de pronto hay otros sentimientos que se combinan y que son malos, como el orgullo y el poder. Y cuando se retiran los buenos, que son los que reflexionamos, y aparecen los que son carnales, que son los que sentimos, es cuando empiezan los problemas y la verdadera lucha espiritual. ¿Por qué? Porque ahí se va a decir, es que yo no merezco que me traten así. Es que yo no merezco. Es que yo soy. Es que ¿quién se cree este? ¿Quién se cree esta? Que no tengo honor, que no tengo dignidad, que no soy el pastor, que no soy el líder, que no soy yo miembro de la Iglesia Vida en Cristo, que no soy yo el jefe de este departamento.
¿Que no soy yo su papá? ¿Que no soy yo el hijo mayor? Y el proceso de perdón se queda en sus primeras etapas, mi hermano. ¿Cuántas veces lloró José? 3. La primera vez pudo decir, aquí los tengo. La segunda vez que pudo decir. Yo no sé cómo había tratado con José. Pero fue una parte muy emocional la que vivió José. Desgraciadamente, cuando los elementos buenos se retiran es cuando la lucha se torna difícil y nos debilitamos y quebramos y hacemos que la reconciliación sea imposible. José fue un campeón del perdón y la reconciliación. Jesús lo fue. Por tanto, solamente en Cristo usted y yo podemos llegar a vencer eso que le estoy diciendo. La reconciliación para los seres humanos es imposible. Por eso es que los seres humanos nos las pasamos peleándonos unos con otros. Usted puede decir, pero es que yo no puedo entender por qué hay guerras. ¿No ha dicho eso? Yo no puedo entender por qué hay guerras en el mundo. Hay mucha gente que dice esto, pero el Señor Jesús lo descubrió y dijo, el problema no está ahí en el mundo, lo tienes en el corazón, porque del corazón nacen las guerras. No está allá. No lo tiene, el problema no lo tiene Osama Bin Laden. ¿Sí? No lo tienen los presidentes, lo tenemos cada uno de nosotros. Porque las guerras que se mueven allá, hermano, hay otras guerras que se mueven en nuestras familias. Guerras que se mueven en nuestras relaciones, en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Hay algo en el corazón que tiene que ser transformado y necesitamos el carácter de Cristo y el Espíritu de Cristo en nosotros. Y para esto, hermano, hay que entender lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué hizo Cristo por la humanidad? La llamó al arrepentimiento, la perdona y la reconcilia. 2 Corintios 5:18 lo dice así. Quiero concluir con esto. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos hoy con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiero concluir con esto. Dios nos reconcilió por medio de un sacrificio. Y no podemos reconciliarnos con la gente importante de nuestra vida si no hay un sacrificio. Alguien tiene que morir. José tuvo que morir para sí. Y usted y yo tenemos que morir a nuestro ego y perdonar a los que nos ofenden, para que se cumpla el Padre Nuestro y podamos orarlo con autoridad. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Oremos al Señor. Bueno eres, Dios. Maravilloso, perdonador, dulce. No hay nadie como tú, Señor. Y es un honor tenerte como Dios y relacionarnos contigo. Enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Lo enviaste a la cruz para reconciliarte con nosotros. Y nos llamas hijos. No lo merecíamos, Señor.
pero viste nuestra condición, nuestra hambre, nuestra sed y nuestra maldad, y nos redimiste. Tu bondad es grande, Dios. Redimiste a Israel. Y por Jesucristo nos redimiste también a nosotros. Gracias. Y así como nos has perdonado a nosotros, Señor, yo te pido que nos ayudes a perdonar. Yo te pido de una manera especial hoy que el Espíritu de Cristo en nosotros obre y nos ayude a ser más como Él. Hay personas a nuestro alrededor, hay grupos, hay situaciones, circunstancias que han afectado nuestras relaciones. Es difícil a veces, Señor mi Dios, la vida, porque nos hacen daño y no sabemos qué hacer. A veces tenemos que ser confrontados con personas que nos han hecho mal, que nos han dañado, que nos han herido, y no sabemos cómo actuar. A relaciones, Señor, que se quedan en el pasado y que se quedarán lejanas. Pero relaciones, Señor mi Dios, que tienen que ser restauradas por tu propósito. Puede ser en la iglesia, puede ser, Señor, en el trabajo, en la escuela. También puede ser algo más fuerte, en nuestra familia. Puede ser nuestra relación con nuestros hijos o con nuestros padres. O peor aún, puede ser en el matrimonio, Señor. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? ¿Cuánto necesitamos ser como Cristo? Yo te ruego, Señor mi Dios, que nos ayudes a ser más como tú. ¿Sabes cuánto duele el corazón? ¿Sabes cuánto duele la traición? ¿Sabes cuánto duele el orgullo? Perdónanos. Trabaja con nuestra carne y haznos más como tú. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos a ejercer la justicia como debe ejercerse. No por venganza, sino por restauración. Para ser tiernos, generosos, a la vez que somos severos con la maldad. Para mostrar severidad, Señor de Dios, con amor. Para guiar al arrepentimiento, Señor, y no a la lucha y a la guerra, Señor.